Queridos socios y socias del apostolado de la oración y hermanos todos, llegamos hoy al término de nuestras reflexiones, de nuestras meditaciones, de nuestra contemplación del misterio del corazón de Cristo. Fijándonos en él, hemos tratado de penetrar en ese misterio insondable de amor. Ese misterio que el fariseo de la lectura que acabamos de escuchar no entendía, pero que entendía aquella pecadora porque había comprendido lo que significaba el amor de Cristo que le había perdonado sus pecados y sentía un agradecimiento inmenso. La palabra de Jesús es alentadora para nosotros. A quien más se ha perdonado, más ama. Se le han perdonado muchos pecados, puesto que ama mucho. No digamos que el perdón es el fruto del amor, es al revés. El amor es el fruto del perdón de los pecados. Es el amor el que Cristo infunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y así hemos ido contemplando cómo Él nos ha amado tanto, cómo Él ha muerto por nosotros, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí, cómo Él muriendo por mí me ha perdonado mis pecados y me ha dado el Espíritu Santo. Y si aquella mujer ungía al Señor con el perfume, el Señor entendía perfectamente ese gesto de amor, como entendía perfectamente lo que era desear deshacerse en lágrimas y bañarle no con agua, sino con sus propias lágrimas, puesto que de eso entiende mucho el Señor, y Él sabe bien que Él ha bañado a aquella mujer no con sus lágrimas, sino con su propia sangre, y lavándola con su propia sangre la ha ungido con el Espíritu Santo, dándole el beso de la reconciliación y del amor. Esa mujer pecadora somos cada uno de nosotros ante el misterio del corazón de Cristo. Y es lógico que ya que Él nos ha perdonado tanto, queramos amarle tanto. Y de ahí viene nuestra respuesta. Él nos infunde un corazón nuevo y entonces queremos responder a través de una entrega con la que amemos al amor no amado, con la que entremos en el drama del amor de Cristo y escuchemos su palabra en la que nos pide que tengamos misericordia de Él y que queramos colaborar con Él a la redención del mundo. Toda esta visión de ese corazón de Cristo, así entendido, no como una simple práctica y una simple fórmula de devoción, sino como un sentido de la vida, corresponde perfectamente a este año santo de la redención. Y el Papa, después de habernos indicado que este año debería servirnos de ocasión única para entrar en la contemplación del misterio de la redención y en el corazón del Redentor, termina su invitación indicándonos que debemos también ser colaboradores en la obra de la redención. La práctica verdadera de una devoción al corazón de Cristo, de una vivencia del misterio del corazón de Cristo, es precisamente nuestra adhesión total a Él y poner nuestra vida a su disposición con esa entrega total para colaborar con Él a la obra de la redención. Y así comprendemos lo que quiero que sea el objeto de nuestra reflexión esta tarde. Es esta, que el apostolado de la oración es precisamente el modo perfecto de vivir el misterio del corazón de Cristo. Si el apostolado de la oración promueve una novena, la preparación a una fiesta solemne del corazón de Jesús, si el apostolado de la oración promueve el reinado del corazón de Cristo, la consagración de las familias, es porque está esencialmente unido al corazón de Cristo. Pero vamos a tratar de indicar cómo está unido, qué es el apostolado de la oración. Quizás para muchos apostolado de la oración se reduce excesivamente a una serie de prácticas, a una serie de aspectos exteriores, de los cuales incluso crean que pueden dudar por considerarlos superados. No es siempre perfecta,
la imagen que presenta el apostolado de la oración, es verdad. Pero cuando uno entra en lo que es el sentido del apostolado de la oración, en lo que es la estructura interna de ese movimiento del apostolado de la oración, queda de tal manera sobrecogido que entiende la expresión de un gran teólogo que decía: si no existiera el apostolado de la oración, habría que inventarlo hoy. ¿Qué es, pues, el apostolado de la oración? Vayamos a sus orígenes rapidísimamente. ¿Dónde nació? ¿Por qué nació? Era un seminario de jóvenes religiosos jesuitas que estudiaban latín, griego, toda la preparación humanista que se usaba en aquellos tiempos como preparación hacia la línea del sacerdocio. Y aquellos jóvenes que siempre son ardientes y siempre son inconformistas, como debe ser la juventud en el fondo, puesto que ellos tienen también derecho a ir realizando su propio mundo, y lo demás sería siempre muy aburrido si ya fuese un solo estilo de vida, es pues comprensible ese afán, esa especie de inquietud que es propia de la juventud, que hay que encauzarla, pero que es propia de la juventud. También aquellos jóvenes se sentían inquietos porque deseaban ir a las misiones y deseaban convertir a los paganos y deseaban sudar y trabajar en pleno campo de misión, y les parecía extremadamente aburrido el estar allí delante con unos textos en latín y griego que no les iban a servir para nada, como ellos decían, cuando luego fueran a las misiones de Indochina. Y había un malestar y había una cierta inquietud entre aquel grupo juvenil de estudiantes jesuitas. Y llegó el día de San Francisco Javier, y en la víspera de San Francisco Javier, el director espiritual de esos jóvenes jesuitas les hizo una instrucción sumamente sencilla, en la que no hizo más que repetir algo que es tan eterno, tan tradicional, tan profundamente evangélico como esto. Les dijo: mirad, estáis inquietos con el deseo de ir a trabajar a las misiones y de salvar almas. Pues bien, no es que tenéis que esperar a ir a las misiones para salvar almas. Ahora, cuando vosotros estudiáis eso que no os gusta, ese latín y griego que vosotros detestáis, si lo hacéis por amor y lo hacéis por colaborar con Cristo, estáis salvando almas, estáis realizando la obra de Cristo, estáis realizando la obra misionera. Esta fue la idea, sencillísima, pero enormemente verdadera y consoladora. No hay que ir a las misiones para salvar almas, no es que no haya que ir. El que Dios le quiera en la misión tiene que ir a la misión, pero no hay que esperar a eso para salvar almas. La vida de cada uno de nosotros es redentora con Cristo, si la vivimos con el corazón de Cristo. Ahí está la clave de todo. Si la vivimos con el corazón de Cristo. San Pablo nos repetía, y lo acabamos de leer en la carta a los Gálatas, sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por la fe en Cristo. Lo que quiere decir San Pablo es no que se pueda descuidar la ley, tenemos que cumplir la ley, pero el hombre no se santifica y el hombre no salva almas por la mera materialidad de la obra que hace, sino por la fe con que la hace, por el espíritu con que la vive. Y ahí está la clave de todo. Nuestra vida de ahora es fecunda si la vivimos con el corazón de Cristo. Y ahí viene entonces lo que es la visión del corazón de Cristo. Es entrar en ese corazón de Cristo para aprender con qué espíritu hemos de vivir también nosotros nuestra vida de cada día. Y esto es el apostolado de la oración. A esto se dirige el apostolado de la oración. Es convencer a cada uno de nosotros. Y por eso me extraña siempre tanto mi empeño cuando yo como director nacional del apostolado me muevo por toda España. No es precisamente que me digan: en esta ciudad hay 500 miembros del apostolado de la oración, hay 5.000 miembros. Es una cosa hermosa y me alegra, pero lo que yo quisiera es que no hubiera un cristiano de esta ciudad que no ofreciera su vida con Cristo por la redención del mundo. Esto es lo que yo quisiera. Que sea o no sea miembro del apostolado es otro elemento, pero que se enseñara a todo cristiano que su vida vale para la redención del mundo,
que su vida es preciosa para la redención del mundo, que su vida, aunque sea monótona, aunque aparentemente sea insignificante, que la vida de ese enfermo que está inválido, de ese enfermo que se siente una carga a la sociedad, que tiene la impresión de estar marginado y de no importar nada a nadie, que la vida de ese enfermo es preciosa para la redención del mundo, que la vida de esos niños pequeños es preciosa para la redención del mundo si les enseñamos desde muy pronto a ofrecer esa vida con Cristo y con corazón redentor por la redención del mundo. Esto es el apostolado de la oración. Aquí estamos en el fondo. El apostolado de la oración no es simplemente hacer unas escuelas de oración, enseñar a hacer oración. Todo eso pueden ser actividades excelentes, pero es esto otro, es hacer que nos sintamos redentores con Cristo Redentor. Esto es maravilloso. Cuando uno llega a gustarlo y comprenderlo, es maravilloso y es la exigencia del amor de Cristo en todo cristiano. El Papa Juan Pablo II, en la homilía que tuvo en el Nou Camp en Barcelona, habló de la identidad del cristiano y comenzó aquella homilía preciosa describiendo el ofrecimiento de Cristo al entrar en este mundo, describiendo el apostolado de la oración. No le dio ese nombre, pero está ahí todo su contenido y está expuesto como identidad del cristiano. Dice en efecto el Papa en el comienzo de esa homilía: Jesús al entrar en este mundo dijo: no has querido holocaustos ni sacrificios por el pecado, pero me has dado un cuerpo. Aquí vengo, Padre, para cumplir tu voluntad. Y en esa oblación de Cristo hemos sido santificados todos por el ofrecimiento una vez del cuerpo de Cristo. Y añade el Papa, esa oblación de Cristo, ese ofrecimiento de Cristo, retened esa palabra, ese ofrecimiento de Cristo acompaña toda la vida de Cristo y le da unidad de sentido a toda la vida de Cristo. Su vida en Nazaret, su vida de predicación, los mismos dolores y muerte de Jesús en la cruz son redentores, no solo porque son dolores simplemente, sino porque son ofrecidos con este ofrecimiento que Cristo realizó desde el momento de su entrada en este mundo. Ese ofrecimiento es el que da unidad de sentido a toda la vida de Cristo. Y a ese ofrecimiento de Cristo tiene que unirse ese ofrecimiento que se mantiene en el cielo y que se mantiene en el altar. Tiene que unirse nuestra pequeña entrega para que sea asumida por Él y presentada por Él ante el trono del Padre. Esta es la presentación que hace el Papa del cristiano, y esto es lo que es el apostolado de la oración. Entrar en el ofrecimiento de Cristo, comprender en cuanto es posible ese ofrecimiento de Cristo y vivir personalmente el propio ofrecimiento unido al ofrecimiento de Cristo. La verdad fundamental del apostolado de la oración es esta: todo redimido tiene que ser redentor con Cristo. Todo redimido por Cristo, por el amor de Cristo, tiene que ser redentor con Cristo Redentor. Es que eso somos como cristianos, somos en Cristo, somos en el corazón de Cristo, estamos envueltos por ese amor redentor que continuamente nos perdona, que misericordiosamente nos impulsa, nos va elevando, que con su Espíritu nos va transformando. Somos en Cristo, somos en el corazón de Cristo, en los sentimientos de Cristo, y los sentimientos de Cristo de generación en generación son la salvación del mundo, la redención de toda la humanidad. Lo que pretende Cristo es que todos los hombres se salven, y cuando lo contemplamos así y somos en Cristo, tenemos también dentro de nosotros los sentimientos de Cristo y las ansias redentoras de Cristo, y entonces también nosotros nos sentimos uno con Él, y la ofensa del Padre nos llega al alma, y ver a Dios ofendido nos duele en el corazón. Y al mismo tiempo nos sentimos uno con todos los hombres y no los vemos como ajenos a nosotros, sino los sentimos uno como miembros de la humanidad y unos en la fuerza del amor redentor de Cristo. Y cuando nos sentimos así y se dilata nuestro corazón
y no vivimos en la estrechez de nuestros egoísmos y preocupaciones egoístas, sino tenemos el horizonte dilatadísimo de lo que es la salvación del mundo, entonces también nosotros nos unimos a ese ofrecimiento de Cristo y prestamos nuestra colaboración, nuestra persona, como San Ignacio lo dice en los ejercicios, entregándole mi vida, mi persona, para que Él disponga de ella según su voluntad en orden a esa salvación del mundo. Y ahora viene, ¿y cuál es esa salvación del mundo? Evidentemente nosotros inmediatamente pensamos en la acción, porque es algo muy humano para nosotros. Pensamos en el hablar, en el hacer apostolado, y es verdad que lo debemos hacer, pero inmediatamente comprendemos que el apostolado nuestro no tiene fuerza por la mera acción, que lo que yo hago y lo que yo digo no tiene fuerza en sí mismo, sino que tiene que ser canal de la gracia, que a través de ella toque los corazones. Entonces toda mi acción apostólica tiene que estar impregnada de oración, y cuando yo voy a hablar tengo que pedir al Señor que Él dé fuerza a mi palabra, que Él toque los corazones de los hombres, que les llegue su verdad, que Él quiera con su espíritu abrir los corazones a la verdad y dar fuerza y energía a la palabra para fecundarla con la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces estamos impregnados de oración, de pedir, y toda la educación de los hijos está impregnada en oración, porque no es una mera acción humana, sino que es obra de la gracia. Es la acción, pero ya entramos en el campo de la petición y de la oración, y entonces no solo cuando actuamos, sino que continuamente pedimos, como San Pablo rogaba que lo hicieran los cristianos, pedid y orad, para que mi palabra llegue a los corazones de los hombres, para que yo predique con sinceridad la palabra de Dios, para que yo no tenga respeto humano y sea valiente. Y tenemos a un pueblo que está orando por la fecundidad de la palabra, que dicen sus ministros, y por la acción de los misioneros. Y entonces hay dentro siempre un corazón redentor, movido por ansias redentoras, que desearía, a la manera de Santa Teresita, fecundar la acción de todos los misioneros y de todos los predicadores y de todos los que trabajan por la extensión del reino de Cristo. Pero quisiera insistir en algo que es específico en el apostolado de la oración. Nosotros podemos contribuir a la redención del mundo, podemos contribuir con nuestra acción, con nuestra oración, pero hay una manera de contribuir que tiene un matiz especial y que espero con la gracia de Dios que podamos penetrarlo. Cristo nos ha redimido no solo pidiendo por nosotros, no solo predicando, sino inmolándose, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque la redención es una obra de solidaridad, es una obra de inmolación de amor, no simplemente de acción. Y por eso el Papa insistía que Jesús, al entrar en este mundo, dijo: no has querido holocaustos ni sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Aquí vengo, Padre, para cumplir tu voluntad. Y en ese ofrecimiento de Cristo hemos sido santificados todos. Quisiera insistir en la fuerza de este ofrecimiento. No es igual que oración. Puede haber oración sin ofrecimiento. No puede haber ofrecimiento sin oración, porque el ofrecimiento mismo tiene un tono de oración. Podríamos quizás decir que es una forma, pero muy especial. Es el ofrecerse, es el entregarse, es el darse, ofrecerse, inmolarse, sacrificarse, hacerse sacrificio. Pues bien, este ofrecimiento de Cristo, decía el Papa, es el que da sentido y valor reparador a toda la obra de Jesús y a su misma muerte. La muerte de Jesús la produjeron sus enemigos, pero el sacrificio de Cristo no podemos decir que lo ofrecieron sus enemigos, sino que es su entrega de amor. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues bien, nosotros, y aquí viene el gran valor del apostolado de la oración, nosotros somos sacerdotes con Cristo. Sabemos bien, por la doctrina del concilio que lo ha explicitado,
que por el bautismo cada uno de nosotros recibe el sacerdocio, la profecía y la realeza de Cristo. Recibimos el sacerdocio de Cristo. Y ese sacerdocio de Cristo, esa unción del Espíritu que nos hace sacerdotes, ¿para qué nos sirve? Porque es verdadero sacerdocio. Y nos explica el concilio que por ese sacerdocio el fiel es hecho apto para ofrecer la Eucaristía y para ofrecer el sacrificio de la propia vida. Mirad, para orar no hace falta ser sacerdote. Para ofrecer el sacrificio hay que ser sacerdote. El sacerdocio participado de Cristo en el bautismo nos hace capaces de ofrecer la Eucaristía, el sacrificio que el sacerdote realiza ministerialmente, pero que ofrecemos todos. Y ofreces porque eres sacerdote, porque tienes el sacerdocio de Cristo, por eso eres admitido a la Eucaristía y ofreces la Eucaristía. Pero también eres sacerdote para ofrecer el sacrificio de tu propia vida. Y el concilio, en el número 34 de la Constitución sobre la Iglesia, recuerda que todo fiel ha sido dado, ha sido donado con el don del Espíritu Santo para que pueda producir frutos ubérrimos de santidad. Y añade, porque todas las obras del cristiano, su vida de trabajo, su vida familiar, sus goces de la vida y de la familia, sus sufrimientos, si están ofrecidos con Cristo en la Eucaristía, son sacrificios espirituales agradables a Cristo en unión con el sacrificio eucarístico. Ahí tenemos todo un mundo, todo un sentido de la vida. Toda nuestra vida ofrecida con Cristo es sacrificio espiritual, tiene una fuerza redentora, la fuerza redentora propia de la oblación del corazón redentor de Cristo que repercute en nuestro corazón. Si lo vivimos con corazón redentor, si la vivimos así, con ese corazón redentor. Y esta es la tarea del apostolado de la oración, vivir con corazón redentor la propia vida, vivirla en unión con Cristo, entregándose al corazón de Cristo, participando del corazón de Cristo, por mediación del corazón inmaculado de María, en unión con los ángeles, con los santos, como lo hacemos en el sacrificio del altar, en unión con el vicario de Cristo, con la Iglesia universal, en esa tarea de extensión del reino de Cristo, en reparación de los pecados y para que venga a nosotros tu reino. Este es el apostolado de la oración. La vida, aunque sea insignificante, de un niño vale tanto para esto. Podemos decir en verdad que toda la enseñanza de Fátima no es otra cosa sino enseñar a aquellos niños el apostolado de la oración. Nada más. Vida de unos niños que nosotros consideraríamos insignificante, que quizás despreciaríamos. Y sin embargo, lo que la Virgen les enseña es que ofrezcan su vida, que ofrezcan sus oraciones y sus sacrificios por la salvación del mundo. Pero la vida de unos niños así vale para eso, claro que vale, unida a la de Cristo en la Eucaristía. Y la vida mía pequeña, tan insignificante y monótona, de una madre de familia, de un empleado de una oficina, si la ofreces con corazón redentor con Cristo, es vida redentora con Cristo. Estos son los horizontes maravillosos de la obra de la redención. Que el Señor nos ilumine para esto, que lo comprendamos así y que lo vivamos, que entonces entenderemos cómo el apostolado de la oración en el fondo no es más que ir al corazón del cristianismo, no es desviarnos por otros lados marginales, sino llevarnos, iluminarnos para que vivamos de corazón lo que es el corazón del cristianismo. Y que la Virgen que formó a aquellos niños en ese apostolado de la oración sea la Madre buena, de corazón materno, que forme también nuestras vidas y nuestros corazones para realizar ese ideal de ser redentores con Cristo Redentor. Que así sea.